Claro que la televisión, la radio y los medios de comunicación se han dedicado y empeñado a exhibir realidades distintas, pero lo cierto es que vamos avanzando. Si nosotros no avanzamos en la reducción de la pobreza y de la desigualdad, será muy difícil realmente que podamos atender el problema de la violencia. ¿Cómo lo íbamos a atender si el secretario de Seguridad estaba involucrado con el crimen organizado, si eran parte de las mismas bandas? Hoy hay una diferencia, una línea bien clara entre las autoridades y los grupos de la delincuencia, y esa autoridad moral nos ha permitido combatir. Vamos a ir a la comparecencia de la secretaria de Gobernación. Vamos a escuchar cómo esta panista llega gritando, llega diciéndole a la secretaria que este gobierno es igual al de Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto, porque todo está mal, que nada está bien. La secretaria de Gobernación no se aguantó y le dijo en su cara claramente que no se confunda, que este gobierno tiene trazada una línea muy clara entre el crimen organizado y el gobierno del presidente López Obrador. Y le recuerda que su partido estaba coludido con líderes del narcotráfico. Amigos y amigas, le ha dado un calladón de boca la secretaria de Gobernación a esta panista gritona. Vamos a ir al video, vamos a escuchar a esta panista y luego vamos a ir al calladón de boca que le da la secretaria de Gobernación. Gracias, Presidenta, con su venia. Adelante. Secretaria, por desgracia, hoy festejamos que esté aquí, y digo por desgracia porque este ejercicio de rendición de cuentas debió haberse hecho también con su antecesor. Pero estaba más ocupado en otras cosas que en lugar de estar poniendo atención de lo que verdaderamente sucedía en el país. Por eso, hoy de verdad le reconocemos que esté aquí con nosotros. Secretaria, si yo pusiera un audio el día de hoy que hiciera un pequeño resumen de las noticias que escuchan todos los mexicanos y mexicanas a diario, diría que hubo un incendio en el que lamentablemente murieron 40 hermanos centroamericanos en una estación migrante. También diría que fue acribillado en Michoacán el líder de las autodefensas, Hipólito Mora. Diría también que la alcaldesa de Tijuana se tuvo que ir a un cuartel militar para resguardarse porque recibió amenazas. Por desgracia, también darían cuenta de que el día de ayer fueron encontrados los cuerpos de 2 jóvenes que eran encuestadores justamente de su partido, secretaria, de Morena. Así que, secretaria, esa es la voz del México real. Esto no lo invento yo, secretaria. Esto no lo inventa la oposición. Esto es lo que verdaderamente le está sucediendo a las y los mexicanos. Y la verdad es que cuando uno escucha las noticias se da cuenta que la gobernabilidad de este país, por desgracia, no está en manos de la autoridad, y eso nos preocupa. Usted, secretaria, habla de un gobierno que escucha. Sin embargo, las mujeres encontramos un Palacio Nacional amurallado en cada manifestación. Pregúntele usted, secretaria, a sus diputados si no tienen miedo de transitar por las noches para regresar a sus estados. Y el miedo, secretaria, nuestro miedo, el miedo de todas y todos los mexicanos es convertirnos en parte de la estadística. Porque de acuerdo con la propia Comisión Nacional de Búsqueda, esa que justamente quedó acéfala en medio de un gran escándalo por la renuncia de su titular, en donde se acusaba que fue forzada a maquillar las cifras, bueno, esa misma comisión que depende de la Secretaría de Gobernación es la que arroja datos espeluznantes, donde se da cuenta que las desapariciones en este país han aumentado 64% en comparación del sexenio pasado.
Secretaria, en el informe del 2021 se daba cuenta de la incorporación de 680 personas al mecanismo de la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Hoy solo se reporta la instalación de un grupo de trabajo en la materia. Y de verdad, no podemos hablar de un logro cuando se habla de aumentar el presupuesto para la búsqueda de personas desaparecidas. Secretaria, porque en México la gente no debiera desaparecer. Así que, secretaria Luisa María Alcalde, hoy le pregunto, ¿qué acciones diferentes a las que hoy se han realizado, hoy que usted es la nueva titular, qué acciones van a ocurrir para que las y los mexicanos nos sintamos seguros para hacer lo que queramos en la hora en la que queramos? Secretaria, de verdad, sé que su tarea no es fácil. Concluya, diputada. Su tiempo no es fácil, pero hoy tiene tan solo un año para hacer todo. Emita su pregunta, todo diputada, lo que usted concluya. un día misma exigió desde esta tribuna. ¿Es cuánto? Ya la hizo, presidenta. Gracias, diputada Paulina Rubio Fernández. Para emitir una respuesta hasta por 5 minutos tiene el uso de la palabra la señora secretaria de Gobernación. Le agradezco mucho a Paulina Rubio, diputada del PAN, por sus preguntas, sus preocupaciones. ¿Qué hacer distinto? Yo haría una pregunta honesta. ¿Quién cambiaría la estrategia de seguridad cuando los resultados, no de datos nuestros, sino de datos del INEGI, arrojan que hemos logrado reducir la delincuencia, los homicidios, los robos, los secuestros, la incidencia delictiva en general en 24%? ¿Por qué cambiar la estrategia cuando un cuerpo nuevo de seguridad, que es la Guardia Nacional, que tiene apenas 4 años de existencia, hoy tiene el 80% de aprobación del pueblo de México? ¿Cómo cambiar la estrategia de seguridad si, según datos también del INEGI muy recientes, estamos en percepción en los niveles más bajos de los que se tenga registro? El pueblo de México reconoce el esfuerzo diario del presidente, de los gabinetes de seguridad, de la Guardia Nacional, de la atención a las causas, a la violencia, porque lo percibe, lo ve, lo siente. Eso es lo que está diciendo el pueblo de México. Claro que la televisión, la radio y los medios de comunicación se han dedicado y empeñado a exhibir realidades distintas, pero lo cierto es que vamos avanzando. ¿Fue sencillo? No. Ya decía yo hace algunos minutos que no podemos pasar desapercibido que la tendencia a la violencia venía incrementándose de forma exponencial. Simplemente el lograr estabilizar fue sumamente difícil, pero no nos hemos equivocado en una cosa. Si los jóvenes, si las mujeres, si los adultos mayores, si las familias tienen bienestar, si los programas del bienestar nos ayudan a atender las causas de la violencia, es que les estamos quitando a los jóvenes a la delincuencia organizada. Ese ha sido el reto y esos han sido los resultados. Por eso insistimos en la estrategia de seguridad, porque hoy tenemos pruebas de que dan resultados y por eso tenemos que seguir por esa misma ruta, porque ya hay una luz al fondo del túnel que no hubo durante los sexenios pasados. Hoy por fin estamos viendo que bajan los homicidios, que bajan los feminicidios, que bajan todos los delitos en todo el territorio nacional. Hay que insistir bajo esa lógica, sobre todo con una idea clara. Si nosotros no avanzamos en la reducción de la pobreza y de la desigualdad, será muy difícil realmente que podamos atender el problema de la violencia. ¿Cómo lo íbamos a atender si el secretario de Seguridad estaba involucrado con el crimen organizado, si eran parte de las mismas bandas? Hoy hay una diferencia, una línea bien clara entre las autoridades
y los grupos de la delincuencia, y esa autoridad moral nos ha permitido combatir a través de una estrategia distinta que hoy está dando resultados objetivos. Muchísimas gracias. Gracias, señora secretaria.